También os quería hablar un poquito de las guardias, ¿vale? Para que sepáis a qué os vais a enfrentar. Las guardias, por lo general, en nefrología son complicadillas, ¿vale? Son entre regulares y malas. ¿Por qué? Porque os vais a encargar de muchas cosas, ¿vale? El nefrólogo de urgencia se tiene que encargar de lo que le llamen de la urgencia, que como os he dicho antes, llaman mucho, se tiene mucho respeto por las cosas de riñón y os van a llamar por ello con más frecuencia de la que os gustaría. También os vais a encargar de los turnos de hemodiálisis, por en los hospitales está también el centro de hemodiálisis, por la mañana hay médico, pero en la mayoría por la tarde no hay médico. Entonces, cualquier complicación que haya en el turno de tarde de hemodiálisis o de la noche, os van a llamar a vosotros también. También, como os he dicho que tiene hospitalización, nefrología, también os van a llamar cualquier cosa de la planta. Además, son pacientes, como os he dicho, pluripatológicos y muy complicados. Entonces, también suelen llamar bastante de ahí. También os pueden llamar, pues, los pacientes de nefrología son muy nefrólogo dependientes, ¿vale? Y vais a ver que os llaman al busca desde su propia casa. Oye, que es que he ido al médico de cabecera y me han mandado tal, ¿puedo tomarlo? O sea, eso complica mucho las guardias. Parece no, pero cuando te llaman a las 3:30 de la mañana o a las 4 por alguna cosa así, pues hombre, sí te descoloca un poquillo. Y luego ya el trasplante de riñón. Cuando te llaman de esto, la guardia de ser regular o malilla pasa a ser muy mala. Pero bueno, es lo que hay que aprender y para eso estamos. Bueno, vamos a hablar también un poquito de las salidas laborales, ¿vale? Sí, por encima. Las salidas laborales en nefrología son buenas, ¿vale? Son buenas con matices. Yo creo que todo especialista que se forma en un hospital, o la mayoría de nosotros, nos gustaría ejercer nuestra actividad cuando seamos adjuntos en un hospital. Entonces, en esto nefrología está un poco como el resto de especialidades. Empiezas haciendo contratos de sustitución, contratos de guardias, poco a poco te vas metiendo en un hospital, con la verdad. Aunque digan que hay falta de médicos y tal, los contratos suelen ser bastante malillos en lo público y con el tiempo pues ya te van haciendo indefinido, haces la oposición, etcétera. Eso está bastante parecido a otras especialidades, pero lo bueno que tiene la nefrología son los centros de diálisis, ¿vale? En esto hay mucho trabajo. Bueno, os explico lo que son. Son centros, digamos, que dependen de un hospital pero no están dentro del hospital y allí hay turnos y la gente va a dializarse, ¿vale? Es un trabajo cómodo, para algunos demasiado cómodo, en los que te hacen buenos contratos y los sueldos son bastante aceptables. Entonces, yo, la verdad, lo que he visto de la gente que ha salido de otros hospitales y de lo que empiezan a hacer es, se buscan primero un trabajo en un centro de diálisis, ahí están unos años, empiezan a compaginar ese trabajo con contratos de guardias y luego ya cuando empiezan a meter la cabeza en ese hospital en turno de mañana ya dejan el centro de diálisis. Otros, bastantes, les gusta el centro de diálisis y se quedan ahí a trabajar de por vida, ¿vale? Hay mucha variabilidad, pero yo lo que he visto en los adjuntos que han salido de aquí del clínico es lo que os he dicho, ¿no? Primero centro de diálisis, luego ya van metiendo la cabeza en hospitales. Aparte hay una cosa, y es que la nefrología es una especialidad muy joven y hay una generación ahora, los más mayores, digamos, que están a punto de jubilarse. Entonces, en los próximos años habrá un recambio regeneracional ahí que dará también bastante salida a nefrólogos, o bueno, eso dicen. Entonces, bueno, esto ha sido un poco resumen, un poco de la especialidad. Entonces, ahora os quería hablar de los hospitales, ¿no? La verdad es que quería centrar un poco más esta charla en los hospitales, pero haciendo una revisión de todos los años, lo he hecho en Madrid, Barcelona y Sevilla, es difícil sacar conclusiones. Luego os digo por qué. Mirad esto. Esto es del MIR del 2008, ¿no? Lo que se eligió en Madrid. Veis que en primer lugar fue el Gregorio Marañón con un 2141. Luego La Paz, luego el Ramón y Cajal. Fijaros que luego el Ramón y Cajal, por ejemplo, no se eligió hasta el 3249. Y luego se eligieron hospitales como el Clínico, el 12, la Princesa, que es un hospital más pequeño y no tiene trasplante. Bien, dejemos esto aquí y pasemos al 2007. Veis que, por ejemplo, el Ramón y Cajal, en el 2008, el último había sido el 3249. Pues fijaros que en el 2007 fue el primero, el 197, ¿no? Luego el Gregorio Marañón el segundo, luego el Clínico, que había sido elegido más tarde, pues fue elegido ahí. O sea, os quiero decir que hay mucha variabilidad. Veis, por ejemplo, en Madrid 2007, Ramón y Cajal en el 197 y luego pasó al 2967. Por encima, por detrás, por ejemplo, de Alcorcón, que si veis, fue el último en el 2008. En el 2006, bueno, pues veis que se va manteniendo. Está ahí el Gregorio Marañón el primero, La Paz, el Ramón y Cajal, que se había elegido el anterior el primer año, bajó, por ejemplo, al 2460, el Clínico ahí en tercer puesto, como el anterior, el Clínico tiene 2 puestos, este podía haber elegido lo que quisiera y cogió el Clínico, igual que el de La Paz y el Gregorio, ¿sabéis? Entonces, lo que os quiero decir con esto, en Barcelona,
Pues solo he puesto datos del 2008, pero pasa exactamente lo mismo. Aquí Belviche se elige en primer lugar, pero en cambio el Clínic ahí está en tercer y cuarto. El Clínic es un referente de nefrología, es un hospital buenísimo, ¿vale? En el 2007 se eligió el primero. Entonces, va variando mucho. El deciros por qué pasa esto, la verdad es que es difícil porque yo creo que influyen muchas circunstancias personales. Vete tú a saber si esta que eligió el Ramón y Caja del 197 a lo mejor vivía al lado o tenía algún amigo ahí, no lo sé. Lo que os quiero decir es que los hospitales de Madrid están muy bien para formarse, ¿vale? Ahora os voy a dar unas pautas para que elijáis, están muy bien. Y os animo a que seáis vosotros los que vayáis a los hospitales y sacáis vuestra propia conclusión, porque tenéis vuestro punto de vista. A lo mejor, como os he dicho, ¿os interesa diálisis peritoneal? Pues hombre, elegid algo parecido a La Paz, algo a La Princesa, que le da más importancia. ¿Que os gusta la hemodiálisis? Pues, por ejemplo, el Gregorio Marañón es de lo mejor que hay en hemodiálisis. Trasplante, pues el Clínico y el 12 son muy buenos. Entonces yo creo que elegid vosotros. Por ejemplo, en Sevilla, esto es del 2008, el Virgen de la Macarena y el Virgen del Rocío después. Pues los 2 años anteriores pasó justo lo contrario, el Virgen del Rocío eligió antes que Virgen de la Macarena. Entonces, nada, os dejo esta de Madrid, por ejemplo. Lo que creo que es importante, si queréis elegir nefrología, es, en mi opinión, que sea un hospital grande y que tenga todos los aspectos de la nefrología. ¿Grande por qué? Para que no veáis siempre la patología habitual, sino que cuanto más paciente vais a tener más variabilidad, más oportunidad de ver cosas raras. Y también más volumen de trabajo, pero es que en la residencia estamos para formarnos. O sea que esto es positivo. Y luego también que tenga todos los aspectos de la nefrología. Yo creo que esto es importante. En hospitales pequeños normalmente lo que no tienen es trasplante, pero sí que se van a rotar, no significa que no les enseñen trasplante, sino que se van a rotar fuera entre 4 o 6 meses, se van a otros hospitales con trasplante. Está bien, pero yo creo que el estar todos los días en la sesión, que te hablen de trasplante, que te vayas empapando, que veas cosas raras del trasplante. Yo, por ejemplo, todavía no he pasado por trasplante, pero voy teniendo conocimiento por cosas que hablan mis compañeros. Entonces, yo creo que es importante que tenga de todo. Luego, la supervisión de adjuntos, supongo que ya te os habrán contado. Nefrología es una especialidad complicada desde el punto de vista asistencial. Entonces, yo creo que está bien que os supervisen en las guardias, que os supervisen la práctica clínica, sin llegar a agobiar, también tenéis que soltaros. Luego, la docencia, pues vale, importante, ¿no? Que hagan sesiones, ya os habrán dicho. Yo una cosa que tuve en cuenta, no sé si os servirá, es que haya adjuntos jóvenes y adjuntos más mayores. Yo creo que por regla general los adjuntos jóvenes son siempre algo más dinámicos, están ahí para investigar algo más, explican algo más, podéis tenerlo en cuenta también. Como os he dicho, rotaciones, el tiempo de rotación. Hay hospitales en Madrid que sí que permiten rotar en el extranjero y otros que no. Si os interesa mucho rotar en el extranjero, pues a lo mejor podéis anteponer un hospital a otro por esta cosa, si os interesa. Una cosa muy importante en nefrología yo creo que es hacer la tesis, ¿vale? Ahora mismo para currículum viene muy bien y no en todos los hospitales ayudan a hacer la tesis. Te la quieres buscar bien, pero es bueno que tengas ayuda porque las residencias con las guardias y con lo que tienes que estudiar ya suficientemente te absorbe tiempo como para que no te ayuden con la tesis. Yo buscaría un hospital que os ayudaran a hacer la tesis. Luego, una cosa que sí que os recomiendo es que no os dejéis llevar tanto por el prestigio del centro como por la capacidad de docencia que tiene, ¿vale? Me explico. No hablo solo de nefrología, hablo de otras cosas. Conozco servicios, no de nefrología, pero que sí que a lo mejor tienen mucho prestigio y la gente los coge, pero a lo mejor tienen ese prestigio a base de publicar mucho y tienen a los residentes ahí trabajando un poco más solos, ¿vale? Entonces, yo os recomendaría que no os dejara llevar solamente por el prestigio, sino por la docencia. Yo creo que os interesa formaros bien, ¿vale? Más cosas. En nefrología es muy importante, como os he dicho, que os enseñen a hacer biopsias guiadas por ecografía, que os enseñen a colocar catéteres, muy importantísimo. Y luego está la cirugía de diálisis peritoneal. Oye, ¿que os interesa hacerla? Buscar un sitio en el que la hagan. Son pocos, pero los hay. Más cosillas. Las salidas laborales, hay sitios en Madrid en nefrología que sí que los jefes se mueven mucho para colocarte, por lo que tengo entendido La Paz, por ejemplo, y otros. Esto también preguntarlo. Y luego las guardias, esto es importante. De primer año vais a hacer guardias de medicina interna, de urgencias, ¿vale? Y luego de R2, R3, R4, en algunos sitios en nefrología se reparten entre guardias de nefro y guardias de medicina interna o solamente guardias de nefro.
En mi opinión, yo creo que es mejor hacer guardias de nefrología solamente, ¿vale? Al fin y al cabo es a lo que os vais a dedicar y vais a ver suficiente medicina interna en la planta y en el día a día de la nefrología. Pero bueno, es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? Y sí que es verdad que una guardia de nefrología, aun siendo malilla, suele ser mejor que las guardias de urgencias, que te dan 1 hora o 2 horas para dormir. Bueno, pues nada, simplemente esto era lo que os quería contar. Yo creo que si queréis luego preguntar algo concreto sobre hospitales ya en el turno de preguntas, ¿de acuerdo? Y nada, simplemente, pues eso, enhorabuena por haber hecho el MIR y ánimo, que os espera una vida 1000 veces mejor que la de estudiante. Venga, gracias.